Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Qué gusto verlos un miércoles más. De hecho, que gracias por su gentil asistencia y por su sintonización a nuestro programa Tu Lado Económico. De hecho, también saludarte, Manuel, también por esta tarde. Y sí, efectivamente, vamos a comenzar entonces con nuestra entrevista especial del día de hoy. Pues el día de hoy hemos invitado a la doctora Yolanda Atencio, para que nos trate de un tema sumamente interesante, Manuel, que es efectivamente en este contexto de COVID, y de hecho que en respuesta a muchos de nuestros televidentes que nos preguntaban, muchachos, ¿qué costos debo asumir yo como empleador en mi empresa si es que uno de mis empleados se enferma, si eventualmente, si mañana viene Sunafil en un contexto de COVID, ¿qué es lo que me va a sacar? ¿Cuánto me va a costar? ¿Qué cuidados debo tener si es que, por ejemplo, me falta algún seguro? ¿Cómo lo renuevo? Efectivamente hay una serie de preguntas que nacen en este contexto especial porque nunca antes lo hemos tenido, y de hecho que los cuidados a nivel laboral son importantísimos, ¿no? Y hoy más que nunca. Si pensaban que la Sunafil había dejado de fiscalizar a las empresas, Manuel, pues estamos equivocados. En realidad está sumamente activa, y justamente a donde está yendo la Sunafil en estos días es justamente a ver si es que las empresas están cumpliendo con los requerimientos COVID y si tienen al día una serie de obligaciones y requerimientos que Yolanda nos va a comentar. Entonces, doy paso, por favor, a la doctora Yolanda Atencio. Buenas tardes, Yolanda, ¿nos puedes escuchar? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y de hecho, Yolanda es una experta en temas laborales, y justamente parte de su expertise está vinculado en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y para comenzar un poquito la entrevista, Yolanda, quería un poquito conversar contigo y que nos cuentes en tu vasta experiencia, pues, ¿qué es lo que un empleador debe tener en cuenta en estos contextos de COVID? ¿Qué es lo que tiene que cumplir? ¿Hay alguna obligación especial que haya nacido en ese contexto? Quería que nos cuentes un poquito en tu experiencia qué es lo que deben hacer y qué es lo que no están haciendo justamente las empresas. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Mira, este nuevo escenario de la pandemia COVID nos trae ahora a reflexión a todos los empleadores, también planificar los costos laborales que vamos a tener que asumir como parte del nuevo contexto de seguridad y salud en el trabajo. Lo interesante aquí es que no solamente nos da puerta a verificar si estamos cumpliendo con normas y disposiciones que ya estaban eh, digamos, dispuestas antes de la pandemia, sino que hay algunas que se han generado, algunas normas que se han generado y obligaciones con motivo del COVID. Entonces, en primer lugar, lo que debería de asumir un empleador es el establecimiento de un plan de prevención y control del COVID. Esto es lo primero y lo más importante. No solamente estamos hablando de actividades que puedan estar asociadas al ámbito de actividades principales, sino en realidad estamos hablando de todos los marcos económicos. Y esto lo recalco porque el año 2020 muchas empresas, para poder operar, tenían como principal obligación eh, cumplir con la presentación de un plan de vigilancia. Solo en la medida que tú obtenías un certificado o la constancia de haber presentado este plan de vigilancia, recién podías operar. La verdad es que a mediados del año 2020, a la fecha, muchas empresas se han relajado un poco con esta obligación, no vienen presentando un plan de vigilancia, lo cual yo les diría, por favor, alerta con esto, porque no es que Sunafil no está supervisando ni verificando el cumplimiento del plan de vigilancia, todo lo contrario. La norma decía que por un tema, digamos, de precaución y prevención, antes tenía que ser previo a empezar mis operaciones, pero hoy en día, independientemente de que yo ya haya comenzado a operar o recién vaya a reincorporarme al mercado económico, sí o sí debo de contar con este plan de vigilancia porque prácticamente va a ser el marco para que nosotros podamos también atender inclusive casos o supuestos cuando existe sospecha de un trabajador con determinada sintomatología o el tema de qué implementos yo tengo que entregarle a los trabajadores dependiendo del riesgo de exposición que tienen.
dependiendo del cargo y funciones. También vamos a poder ver un poco yo como empleador cómo tengo que implementar mis oficinas, de ser el caso, es que mis trabajadores ya van a comenzar a laborar dentro de las instalaciones físicas, ¿no? O también ahora vamos a ver inclusive qué pasa si es que nosotros más bien hemos dispuesto que no vamos a tener personal ahora trabajando en el espacio físico y en las instalaciones, evaluar ya un costo adicional que no tiene que ver con el plan de vigilancia, pero sí más bien con digamos, la planificación y la elaboración de un proyecto para lo que sería el trabajo remoto y los costos laborales que esto también supone, ¿no? Dentro de, digamos, las condiciones de trabajo que uno tiene que habilitar. ¿Me escuchan? Uy, perdón. Es interesante lo que dices, Yolanda, porque efectivamente el plan de vigilancia es sumamente importante y el plan de seguridad y salud en el trabajo es importante justamente para justamente prevenir estas situaciones de COVID, ¿no? Y en cuanto al tema del trabajo remoto, por ejemplo, ¿qué obligaciones tiene que cumplir el empleador, ¿no? Porque mucho se ha visto que efectivamente hay dudas en el mercado si, oye, si es que el trabajador se va a su casa y utiliza su internet, yo le tengo que reembolsar, si es que va a utilizar su propia máquina, tengo que asumir algún tipo de costos, de repente a ver si nos puedes contar un poco acerca de estos costos que efectivamente los que debe asumir el empleador y cuáles no debería asumir o en cuáles hay dudas respecto de esta posibilidad. Sí, mira, para responder a tu pregunta, primero decir que el sistema de trabajo remoto es algo relativamente nuevo dentro del mercado laboral que tenemos aquí en el Perú, porque no estamos acostumbrados, por lo menos, a manejar todavía el trabajo laboral desde casa. Dado que ha sido un sistema nuevo en muchos mercados, también ha supuesto una nueva, digamos, logística dentro de las empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes. El hecho de que yo pueda ahora destinar el trabajo y hacer la supervisión de la misma y coordinación a nivel remoto supone que yo como empleador también tengo que ahora determinar como parte de mis, vamos a decir, condiciones laborales, la habilitación de todos aquellos equipos que necesita el trabajador para poder cumplir con sus funciones. Básicamente estamos hablando ya no solo de la entrega de un teléfono o celular, como algunos lo hacen, sino inclusive ver el tema de la entrega de una laptop o tal vez una PC e impresora. Ahora, evidentemente, el hecho de que yo le disponga o ponga a disposición de esta persona, el trabajador, los equipos, no solamente conlleva a generar un tema de responsabilidad respecto del cuidado y el uso de los mismos, sino que también supone que nosotros como empleadores tenemos que ver de asumir los costos para que puedan operar estos equipos, llámese electricidad, ¿no es cierto? E inclusive el tema de la conectividad. Esto ha sido, digamos, uno de los factores más importantes, porque ahora que todo casi se hace vía digital, necesariamente las reuniones tienen que ser o por Zoom, Meet o cualquiera de las plataformas, pero sí o sí requiere de los datos, ¿no? Entonces es importante que el empleador hoy en día, dentro de los costos laborales, también considere en la proyección lo que sería asumir parte de los costos de electricidad como de conectividad, además de la entrega de equipos. Ahora, también hay que ser realistas. Esto suena bastante interesante y muy bonito, ¿no? Cual poesía. Pero en la práctica también ha pasado que muchas empresas para operar no han podido disponer del traslado de sus equipos. Los mismos trabajadores han Exacto. tenido que poner sus equipos, ¿no? Entonces, si yo tenía mi PC o mi laptop en la casa, bueno, para poder conectarme he utilizado un medio digital, un medio técnico que es propio. Entonces, ahí más bien venía el debate, y esto es interesante porque yo como empleador también tengo que evaluar hasta qué punto tengo que hacerme responsable del uso de este equipo. Eh, Puede parecer inclusive abusivo, porque lo he escuchado en algunas consultas, pero es importante poner parámetros, justamente para poder atender ambas condiciones, tanto del empleador como del trabajador, ¿no? Porque nosotros sabemos que el solo hecho de tener que disponer un equipo también de uso personal puede suponer que yo esté manejando data que puede ser totalmente confidencial
o información que de alguna u otra manera es sensible. Entonces sí es importante que yo como empleador, dependiendo del rubro en el que me encuentre, las funciones o cargo que tenga con los trabajadores, también pueda establecer quizás una política que me permita a mí eh, tener algunos parámetros de control sobre la información que se va intercambiando, la documentación, si es que por A o B de repente tenemos, pues, así, llámese un drive o documentos que compartimos, porque en esta ocasión de repente no lo estamos haciendo desde un equipo propio, ¿no? O de la empresa, sino más bien desde un equipo personal. Entonces también suena razonable querer ver, de asumir algunos costos asociados a la utilización de estos equipos propios. Eso sí va a ser muy importante en realidad. Y algo adicional que viene con motivo del trabajo remoto es el control de las horas, ¿no? Y la disposición a la cual se va a encontrar expuesto un trabajador. Y es que cuando comenzó la pandemia, como este era un sistema relativamente nuevo, por eso digo que culturalmente estábamos implementando, la verdad parecía que el trabajador tenía que demostrar compromiso con la empresa en la medida que más tiempo estuviera conectado a las labores del día a día. Entonces ya no Exacto. había ni siquiera una diferenciación de horarios y claro, era entendible que tampoco pudiera yo como empleador a veces poder tener control sobre las horas de trabajo que tenía cada uno de mis trabajadores porque ya no hay un control de asistencia físico, ¿no? O digital que yo pueda ver. Entonces aquí, en realidad, el año pasado, inclusive viendo esta realidad, se estableció una nueva directriz, y eso sí es importante tenerlo en cuenta, que también generó un Ujú. límite de conexión y de, vamos a decir, disposición por parte del trabajador de cara al trabajo, que también tenía que respetarse y de alguna u otra manera limitarse las horas de trabajo respecto de las horas que esta persona tenía de manera libre para hacer otros quehaceres. Entonces se estableció que si no nos basábamos en las horas de contrato laboral que nosotros normalmente teníamos previsto, que eran estas 8 horas diarias, ¿no? Como máximo 48 en la semana, por lo menos que sean 12 horas de descanso, de desconexión que pueda tener cada uno de los trabajadores dentro de sus labores. Y esto es muy importante porque eso también me lleva al tema de las horas extra, ¿sí? Ujú. Eh, ahora va a ser uno de los puntos, creo, bastante importantes para evaluar dentro de lo que sería la planificación del área de recursos humanos o el área que esté a cargo de justamente la evaluación de las planillas de los trabajadores. Entonces, yo sí recomendaría que también dentro de los ítems que se revisaran como parte de trabajo remoto no solamente estén los costos por equipos y condición de trabajo, sino además el tema de las horas extra que se puedan disponer o no, horarios y el control que se pueda tener sobre ello. Perfecto, ¿no? Y es tan interesante lo que tú mencionas, Yolanda, porque nos da cuenta acerca del universo de costos y gastos que las empresas tienen que asumir y sobre todo en la planificación que yo creía que más del 70% de empresas no las hacen, ¿no? Tú mismo lo has Sí, mencionado, hay una serie de cuidados, procedimientos, reglas que tenemos que cumplir para efectos de estar asegurados frente a esta pandemia, ¿no? Entonces creo que ¿sabes es qué es lo algo interesante? que hay que ver. Sí, y lo interesante, Luciano, es que en realidad no solo se enfoca en estos temas que nosotros ahora estamos mencionando, sino que el hecho de hablar ya de horas extra también tiene que ver con un poco el tema de, oye, ¿y ahora cómo voy a determinar o cómo voy a planificar el tema de las vacaciones? Recordemos que el año pasado muchas empresas optaron por la opción de la suspensión perfecta laboral y para efectos de llegar inclusive a una suspensión perfecta laboral, la norma te decía, primero haz un filtro, ¿no? O trata de no llegar a la suspensión perfecta porque ese sería el sistema un poco más agresivo y busca otras alternativas como dar licencias con goce de haber, justamente dando la oportunidad a que el trabajador y el empleador puedan llegar a un acuerdo inclusive para luego compensar esas horas, o te decían, pues, de repente darle a cuenta de vacaciones que tienen ganadas y no gozadas, o adelanto de vacaciones. Y ahora es importante que también las empresas, dentro de la evaluación del año 2021, también califiquen y un poco evalúen cómo van a hacer para la recuperación de horas que tenían esos Ujú. trabajadores que de repente tuvieron una licencia.
Eh, y puede ser que tengamos trabajadores que tengan una licencia con goce de haber porque así lo acordaron, o también hay unos que eran los trabajadores calificados como de riesgo, ¿no? A estos trabajadores que son calificados de riesgo, en algún momento se establecía la pauta muy clara de que ellos no podían laborar bajo ninguna circunstancia. En algunos otros casos más bien ya se habilitó, se agilizó, vamos a decir, esta restricción y se dijo que podían siempre y cuando firmasen una declaración jurada donde los trabajadores inclusive asumían la responsabilidad. Entonces sí es importante ver este panorama porque si te das cuenta, en realidad se abre un abanico de varios ítems, ¿no? Muy importantes que ahora las empresas tienen que evaluar porque todo esto suma dentro de lo que ellos vayan a planificar como parte de los costos laborales que van a tener durante el año 2021. Exacto. Yolanda, mira, ha sido bien amplia tu exposición. Yo estaba anotando unas preguntas, pero a medida que ibas avanzando ya las ibas respondiendo. Ah, perdón. No, está perfecto, está muy bien. Yo veo que acá definitivamente la pandemia ha hecho que cambie el status quo de muchas cosas. Entre ellos, entre otras cosas, el tema de las empresas, ¿no? ¿Cómo controlar? Te he escuchado yo que dices varias cosas interesantes. ¿Cómo controlar las horas extras? O sea, ¿cómo se puede controlar las horas extras? ¿Cómo se puede controlar la conectividad en las horas laborales que por supuestamente ha sido contratado, ¿no? ¿Cómo poder controlar el tema de los equipos? ¿Por qué? Porque de repente yo, cuando no había pandemia, yo salía a trabajar a la calle y de repente, pues para mí era, no necesariamente tenía que tener un internet súper ultra wow, ¿no? Pero sin embargo, hoy es necesario. Pero ese es un costo que si yo quiero aplicar a un mejor plan, sale de mi bolsillo, no sale del bolsillo de la empresa. Ese es uno. Dos, tengo amigos y varios amigos que trabajan en empresas, son dependientes, y te aseguro que a veces tienen reuniones 8:30 de la mañana, a veces 2 de la tarde, ¿no? Que es una hora complicada, y a veces, muchas veces, 6 o 7 de la noche, ¿no? Entonces, amén de decir que también han tenido reuniones, ¿no? Salpicadas durante el día. Entonces, si tú ves eso, el estrés que eso está ocasionando en el empleado es fuerte, porque están a un ritmo mucho más fuerte que lo que había antes de la pandemia. La pregunta es, ¿cómo se puede controlar eso? ¿Y qué están haciendo las empresas y qué está haciendo el ministerio, ¿no? El Ministerio de Trabajo, para poder controlar todas estas cosas? Perfecto, entonces respondo a la pregunta asociada al control de las horas. Creo que es un momento interesante para que comencemos a migrar también en la forma como nosotros como empresa calificamos la labor y vamos a decir la funcionalidad o el grado de cumplimiento que tiene un trabajador. Normalmente lo hacíamos en función a un control de horas. Yo tenía a un trabajador reportando trabajos que hacía. Entonces creo que ahora es interesante porque más bien la óptica debería estar pensada o diseñada en que yo voy a controlar o voy a verificar un buen trabajo en función a un resultado. Porque como ya no tenemos un control, ya llámese digital o manual, donde yo veo a qué hora entra y a qué hora sale, en realidad lo único que voy a poder yo calificar es si la persona cumplió de repente con un resultado que yo he dispuesto para el día o para la semana. Y de esa manera, en realidad, yo voy a poder entender la eficiencia que pueda tener ese trabajador. Es importante, Manuel, este punto, porque inclusive en función a esa efectividad es que yo podría determinar como empresa, es que en algún momento voy a fiscalizar la labor de ese trabajador, si lo voy a sancionar o no. Porque se dio mucho el año 2020, que digamos que dado el nuevo panorama que se estaba ejecutando, los empleadores lo que hacían era como que sobreexigir y sobrecargar al trabajador
y prácticamente a veces uno se asfixiaba, porque siendo sinceros, nosotros mismos creo que había días que todo el día estábamos en un montón de conversaciones por Zoom, por Meet o por diferentes plataformas digitales. Ya era como las 9 de la noche y recién comenzabas a ejecutar otras labores que no habías podido hacer durante todas las otras charlas preliminares del día. Entonces, evidentemente no había un corte. Ahora yo creo que más bien deberíamos por eso migrar a ver que hay un trabajo efectivo en la medida que yo entregue un resultado. No tanto un control de horas donde tú tienes 8 horas o 10 horas, 12 horas, y eso me permite a mí también tener un mejor control de las horas extra. Entonces yo empresa, de por sí ya estoy cargada con todo el costo laboral que va a suponer, no tendría que incurrir en un tema de horas extra si es que yo voy a trabajar en función a un resultado y a una efectividad, ¿no? De un punto que yo pueda entregar como objetivo. Ahora, evidentemente esto no aplica para todos los cargos y funciones, entonces va a ser importante también repensar o evaluar en función de qué tipo de trabajadores tengo, funciones y cargos para hacer ese cotejo. ¿Qué es lo que ha hecho la administración? La administración laboral ha tratado de hacer esta implementación de la norma diciendo que hay una desconectividad, que sabía que había una sobresaturación de trabajo y no solamente eso impacta pues a nivel de, digamos, a nivel emocional, sino también evidentemente a nivel mental y como rendimiento. No es lo mismo un trabajador que pueda tomarse, digamos, unas 8 horas de descanso que una persona que literalmente no pueda separar el trabajo de la vida personal, que la efectividad del trabajo también no es la misma. Entonces, ¿qué es lo que hizo la administración? Dispuso una norma que establece que deberíamos de respetar el ámbito de desconexión, que no solamente aplica para el día a día, sino para cuando apliquen las vacaciones, el tema de una licencia, y las licencias que no solamente se van a dar con motivo de un convenio, sino hoy en día tenemos a muchos trabajadores que han tenido una pérdida cercana familiar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? También darle la facilidad de poder atender, digamos, esa pérdida familiar sin tener que afectar ese proceso con horas de trabajo. Bueno, interesante todo eso. Yo creo que se viene todo un cambio en las normas, ¿no? En las normas laborales que van a tener que ser tratadas porque, como siempre le digo cuando estoy en conversaciones con amigos, con clientes, digo, este virus ha venido a quedarse, ya no se va a ir y definitivamente va a haber un cambio en nuestra forma de trabajar. Y uno de ellos va a ser justamente el home office, ¿no? Yo creo que las empresas hoy por hoy se han dado cuenta que sí se puede, ¿no? Como cuando decían los hinchas en el estadio, sí se puede, así, sí se puede trabajar realmente haciendo un home office. No todas las áreas, por supuesto, muchas áreas comerciales tienen que salir, tener contacto con sus clientes en vivo y en directo, pero hay otras áreas que sí, definitivamente, más que nada las administrativas, podrían generar inclusive una reducción de costos por estas empresas, sobre todo empresas grandes, transnacionales, que tienen a veces 1, 2 o hasta 3 pisos alquilados en un edificio, pueden reducir esos costos de alquiler, ¿no? Interesante, Yolanda. No sé, para mí, Luciano, no sé si tú tendrás alguna pregunta adicional. No, Manuel, nada más agradecer a Yolanda por su gentil asistencia. De hecho, Yolanda, también, ¿cómo te encontramos en Facebook, en Instagram? ¿Cómo las personas, cómo te pueden hacer alguna consulta? No sé si tienes algún correo, algún mail o algún teléfono donde te puedan ubicar. Sí, qué bueno. A ver, les doy el número de celular, es el 940-1979-55, pero ahí yo igual les voy a pasar, creo que un correo, Luciano, Manuel, para que ustedes puedan compartirlo. Y solamente 2 cositas. Agradecerles a ustedes, también a los que están ahorita conectados, y adicionalmente decirles, por favor, no bajemos la guardia, más allá del tema de salud. Consideremos que SUNAFIL sí está bastante pilas con la fiscalización, no es que no están supervisando el cumplimiento de estas obligaciones, no solo se trata de tener un plan de prevención y vigilancia, sino realmente hacerlo efectivo, ¿no? Y consideremos que hay
temas de seguridad y salud bastante vitales que debemos de ya implementar como un tema cultural corporativo, no solamente dentro del ámbito, digamos, de casa, sino dentro ya de la cultura corporativa de la empresa. Así que nada, muchísimas gracias, chicos.